Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, su canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio, ya sea de películas, series de televisión, novelas, cómics o incluso videojuegos, y hacemos una biografía, una cronología, como si hubiera existido en la realidad. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Charles Foster Kane, o como igual fue más conocido, Ciudadano Kane. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, Charles Foster Kane es un personaje de ficción de la película Citizen Kane, Ciudadano Kane, de Orson Welles, de 1941. Welles interpreta a Charles Kane y además recibió una nominación al Oscar. Y el actor Woody Swan interpretó a Kane cuando era niño. Bien, el consenso general es que el magnate editorial William Randolph Hearst es la principal inspiración detrás de Charles Foster Kane. En la película, Kane recibe la frase: "Tú proporcionas los poemas en prosa, yo proporcionaré la guerra". Sin duda similar a "tú proporcionas las imágenes y yo proporcionaré la guerra", una cita ampliamente atribuida a Hearst. Además, una toma cenital del rancho de Hearst se muestra en la película como Xanadu, la lujosa finca donde veremos cómo reside Kane. Bien, Kane tiene orígenes humildes en el asentamiento ficticio de Little Salem, en Colorado, más o menos entre los años 1862 y 1863. Al principio se descubre que una mina supuestamente sin valor que Fred Graves le dio como pago a la madre de Kane en 1868, como pago de una factura de alojamiento y comida, se ve como han encontrado oro, haciendo que la familia de repente se vuelva fabulosamente rica. En 1871, a cambio de un ingreso anual de $50,000, la madre de Kane pone a su hijo y el dinero bajo la tutela del banquero de la ciudad de Nueva York, Walter Parks Thatcher, quien cría a Kane en el lujo. Kane está resentido con Thatcher por apartarlo de su familia y pasa la mayor parte de su vida adulta y joven rebelándose contra él. Asistir a universidades prestigiosas como Harvard, Yale, Princeton o Cornell, y además a una universidad en Suiza, de las que es expulsado de todas ellas. A la edad de 25 años, Kane adquiere el control del dinero, la sexta fortuna privada más grande del mundo, y regresa de un viaje al extranjero para tomar el control del New York Daily Enquirer, un periódico en dificultades adquirido en su nombre por Thatcher como resultado de una ejecución hipotecaria de una deuda. Pensando que sería divertido dirigir un periódico, se instala a tiempo completo en la oficina del periódico. El editor en funciones dimite en protesta y en la primera edición publica una declaración de principios, en la que declara su deber de ser sincero con sus lectores y hacer campaña a favor de los pobres y desfavorecidos. Para furia de Thatcher, Kane hace campaña contra los terratenientes de los barrios marginales, los ladrones de cobre y los fideicomisos de traición que tenían un control monopolístico de los ferrocarriles, incluidos las empresas en las que él mismo es un accionista importante. Para financiar el Enquirer, Kane usa sus recursos personales, razonando que esto le permitirá dirigirlo sin ningún tipo de presión, incluso aunque tuviera una pérdida anual de $1.000.000 durante 60 años. Durante un periodo de 6 años, Kane también contrata miembros del personal del periódico rival Chronicle, considerándolos como objetos de colección. Sin embargo, utiliza tácticas de periodismo amarillo para exagerar las historias y alentar una guerra con España en 1898. Kane, cuya afiliación a un partido nunca se especifica explícitamente, se muestra como un partidario de Theodore Roosevelt y se une a él para una gira en tren con paradas. Un presidente al menos debe su elección al apoyo de los periódicos de Kane. Kane finalmente sienta la cabeza y se casa con Emily Monroe Norton, que como se ve en la película es sobrina de un presidente de los Estados Unidos
y su matrimonio se llevará a cabo en la Casa Blanca. El matrimonio no tiene muy buen resultado y empieza a tener problemas por la egomanía de Kane, la obsesión por los periódicos y los ataques a la administración en este caso de su tío, el presidente de los Estados Unidos, hasta el punto de que apenas hablando con él su esposa lee el periódico Chronicle Rival en el desayuno frente a él para desafiarlo. A medida que aumenta su popularidad, Kane, quien se considera a sí mismo y además la gente lo ve como un futuro presidente, se postula como un liberal combativo para gobernador de Nueva York en 1916. Luchará contra el corrupto James W. Gettys y se dirige a un mitin abarrotado en el Madison Square Garden. Promete arrestar a Gettys y enviarlo a prisión. Una victoria electoral es casi seguro hasta que Gettys revela pruebas del romance de Kane con una joven cantante llamada Susan Alexander. Gettys chantajea a Kane y se reúne con él y su esposa en el apartamento de Susan. Kane se niega a abandonar la carrera a pesar de la influencia de Gettys. El escándalo se hace público y Kane pierde las elecciones de manera decisiva. La noche de la derrota, un Leland borracho y desilusionado le pide un traslado al periódico de Chicago. Acusa a Kane de tratar al trabajador por el que dice luchar como una posesión. Y dice que a pesar de todas sus charlas sobre ayudar a los menos afortunados, la única persona que realmente le importa a Kane es él mismo. Kane le permite trasladarse a Chicago poniendo fin a su amistad. Emily se divorcia de Kane poco después y muere 2 años después junto con su hijo en un accidente automovilístico. 2 semanas después de su primer divorcio, Kane se casa con Susan en una pequeña ceremonia en el ayuntamiento de Trenton, Nueva Jersey. Él la obliga a emprender una carrera condenada y humillante como cantante de ópera, construyendo un teatro de ópera en Chicago. Lo hizo especialmente para ella. Leland, ahora crítico del teatro del Chicago Inquirer, se niega a seguir la línea de la compañía alabando las actuaciones de Alexander. Leland se emborracha demasiado ante la difícil tarea de escribir una reseña veraz en contra de los deseos de Kane y cae en un estupor. Kane visita la sala de la redacción del periódico y termina la revisión con el tono negativo de Leland intacto, con la intención de demostrar que todavía tiene integridad. Luego le despide a Leland. En represalia, Leland rechaza su paquete de indemnización y envía por correo el cheque roto con la copia original de la declaración de principios de Kane, lo que implica que Kane ha perdido hace mucho tiempo cualquier integridad que pudiera haber tenido. Después de que Susan intentara suicidarse, Kane la libera de su desastrosa carrera operística y pasa la mayor parte del tiempo en Xanadu, su gigantesco castillo gótico lleno de objetos de arte que ha adquirido durante décadas y construido sobre una montaña artificial en esta vasta extensión que se sitúa en Florida. En 1925, Kane está siendo denunciado como comunista por el anciano Thatcher ante un comité del Congreso, y en el mismo mes como enemigo del trabajador y fascista por un orador en un mítico público en Union Square en Manhattan. Insiste en que es simplemente un estadounidense. Las recesiones comerciales de la Gran Depresión, así como los hábitos de gasto excesivo de Kane, acaban con su finca Xanadu bastante desmoronada. Lo obligan a reducir el tamaño de su imperio mediático. También se ve obligado a ceder la gestión financiera de sus negocios, aunque no el control operativo de sus periódicos, al anciano Thatcher. Susan es incapaz de soportar la rutina monótona dentro de la mansión y la naturaleza cada vez más dominante de Kane y finalmente lo abandona. Kane continúa viajando y reuniéndose con líderes mundiales. Regresa de un viaje en avión a Europa en 1925, declarando que se ha reunido con los líderes de Inglaterra, Francia, Alemania e Italia, y que no habrá guerra. Inicialmente apoya a Adolf Hitler, con quien aparece en un balcón, pero luego lo denuncia. Se reúne con Francisco Franco, pero lo denuncia. Kane finalmente se convierte en un recluso en Xanadu. Vive solo y alejado de todos sus amigos y ya no ejerce mucha influencia sobre la política. La mayor parte de su propiedad gigante ahora está cubierta de maleza y la mayoría de los animales han desaparecido de sus zoológicos. Muere solo en su dormitorio en una noche de 1941 después de pronunciar su última palabra, Rosbach.
La muerte del gran periodista amarillo es un evento noticioso nacional y es la historia principal en muchos periódicos. Su propia cadena, Inquirer, le dedica toda la portada elogiándolo por su vida de servicio y afirmando que la nación entera está de luto. Sin embargo, el rival Chronicle es menos elogioso, recordando su carrera tormentosa y afirmando que pocos lo llorarán. El Chicago Globe también menciona su carrera tormentosa y lo denuncia como el fascista número 1 de los Estados Unidos. Se asigna al reportero Jerry Thompson para averiguar qué significa Rosebud. A pesar de entrevistar a todos los conocidos vivos de Kane, nunca descubre qué es. Después de que los reporteros se van, su personal comienza a quemar en un incinerador las pertenencias que considera basura. El espectador en la película ve que la palabra Rosebud fue escrita en el trineo que los padres de Kane le dieron cuando era un niño, y lo dejaron en la pensión de su madre cuando lo enviaron a vivir con Thatcher. Se da a entender anteriormente que en la película que Kane encontró el trineo en un almacén, donde había estado revisando las posesiones de su difunta madre más o menos cuando conoció a Susan. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeos que subimos semanalmente. También les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en YouTube. Les hago un pequeño repaso, como saben, el canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática, PCs, móviles, tablets, programas de ofimática, de diseño y con sus sucesivas secciones. Tenemos luego el canal 7 Historias para Gente Interesante, donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet. También podemos ver diferentes rankings y historias y biografías. Luego tenemos el canal de cine que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos sobre todo del cine clásico, cine mudo, la edad de oro del cine en blanco y negro, y donde tenemos también algunas peliculillas que pueden ver. El canal PGP, Pequeña Gran Pantalla, donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings, con personajes y actores que hablamos de ellos, e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas. Y para quienes les gusten los gameplays, tenemos el canal Juego de Sagas, donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de PC, desde las más antiguas, de los primeros PCs, hasta las más nuevas, con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo, toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y, como les digo, pues desde las más antiguas, de los primeros PCs, incluso de MS2, pero solo en tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.